Saludos, ¿cómo les va, señores? Aquí Juan, el de la capucha. Este es uno de mis estandartes. Por ahí hay otros enmascarados ahí que no se les cuestiona, pero ¿por qué andan así? Siempre así con una máscara, con esto. Y yo pues ando con la capucha. Es uno de mis estandartes. Pero bueno, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Es una pequeña reflexión acerca de la transición que estamos teniendo de 1080p silenciosa a 1440p y que se está dando una transición de muchos núcleos a demasiados núcleos inservibles con una utilización residual, es decir, que apenas se nota y me preocupa bastante. ¿A qué me refiero? Si sabemos que para resoluciones a 1440p en adelante se requiere un uso mayor de la gráfica. Pero por otro lado tenemos que las compañías tipo AMD o ya Intel planean implementar chiplets para poner más núcleos. Entro yo en la pregunta de lógica. ¿Necesitamos tantos núcleos cuando las resoluciones que vamos a trabajar van a necesitar más gráfica que núcleos? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad de tantos núcleos? Si estamos llegando a una etapa donde nos estamos yendo de 720p a 1080p y en 1080p estamos saltando a 1440p. Pero lo que más me preocupa es que la gente no se está dando cuenta que esas resoluciones, la GPU es la que empieza a trabajar más y el CPU es el que empieza a descansar más. Y cada vez salen procesadores con más núcleos para hacernos creer que se van a necesitar esos núcleos. Y la utilización que va a tener esos núcleos es residual. ¿Qué significa residual? Que apenas se va a notar el uso de los núcleos o la utilización del núcleo. Apenas se va a notar. No es que no se utilice, se va a notar apenas. O habrá núcleos, ya procesadores de muchísimos núcleos, que tengan un 0% en la carga de los núcleos. Se los digo yo con mi Ryzen 1600, que yo veo incluso en streaming, que si acaso llega a un 45% en streaming, la carga general de los 6 núcleos y los 12 hilos, a 1080p, utilizando el procesador. No quiero imaginarme a 1440p o a 4K. Entonces, ¿cuál es el fin de esta breve reflexión? No nos acongojemos por comprar procesadores de muchos núcleos, cuando la evidencia lógica que veo yo es que cada vez van a haber más juegos GPU dependientes. Van a haber más juegos que van a pedir más carga de GPU porque la resolución será mayor y por ende la GPU trabajará más y el CPU descansará más. Entonces habrá más núcleos residuales con trabajo o carga residual y habrá más procesadores con más núcleos desperdiciados sin ningún uso. Ustedes dirán, pero nos puede durar muchos años. So what? Parto por la premisa lógica. En muchos años volveremos a 1080p para hacer uso de esos núcleos. Volveremos a 720p. No, ¿verdad? Vamos de 1440p en adelante, que son resoluciones GPU dependientes. No digo que no hagan uso del CPU, pero la hacen limitada. La GPU trabaja más, mucho más. Y curiosamente AMD, sobre todo que es la principal responsable de esta fiebre de núcleos estúpida, nos ha llevado a esta demanda colectiva y una necesidad tediosa e innecesaria de querer procesadores de muchos núcleos, cuando lo que vamos a necesitar quizá en un futuro es una muy buena GPU.
y no tantos núcleos. Ahora, si son tareas simultáneas, sí se van a ocupar muchos núcleos, pero hay que ver qué tareas, hay que ver qué tipo de tareas se van a utilizar, cuántas tareas se van a utilizar de manera simultánea. Si es una persona ya profesional y todo, obviamente vas a necesitar un procesador de más de 6 núcleos, 12 hilos. Pero para streaming, 4 núcleos, 8 hilos es más que suficiente. Para juegos a día de hoy, 4 núcleos, 4 hilos es más que suficiente. Y en los próximos 3 años va a ser más que suficiente. Se los aseguro. ¿Por qué? Porque si ustedes, por lógica, tienen un monitor a 1080p y tiene bien oseado ese procesador, parto de la probabilidad de que se tiene un procesador desbloqueado para el OC. Porque también hay procesadores que no están desbloqueados. Eso sí tiene una mayor limitación. Pero los que están desbloqueados para OC tienen un mayor potencial para sacarles el jugo. Ahora, si a esos procesadores se les pone una placa video para soportar 1440p y 4K y un buen monitor a 1440p o 4K, adivinen quién va a tener más la carga, la GPU o el CPU. La GPU. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿necesitamos muchos núcleos a futuro? Para juegos. El marco principal son los juegos. ¿No? Eso por un lado. Y por el otro lado, está la necesidad de las compañías de hacernos creer que sí necesitamos muchos núcleos. Por ahí hay gente que me dice, es que sí se ha demostrado, Juan, que cuanto más núcleo, más rendimiento. Y yo, pero ¿cuánto rendimiento? No es mucho más rendimiento. Y es un rendimiento, yo siempre lo he dicho, residual. Si vos saltás de un procesador de 16 núcleos, 32 hilos a un procesador de 18 núcleos, 36 hilos, vas a notar un mayor rendimiento, pero va a ser la carga de los núcleos para ejecutar las instrucciones. Va a ser ligera, va a ser residual. Entonces, mi canal trata sobre razonar y sobre pensar, sobre analizar estas cuestiones. Y no dejarnos llevar por los youtubers irresponsables que nos dicen, streaming 8 núcleos 16 hilos, de manera dogmática. Yo reto a una persona que me diga que para una plataforma, un juego, y YouTube se necesiten 8 núcleos 16 hilos. Yo diría que son muchos núcleos para esas 3 funciones. Un juego, una plataforma y YouTube. Cuidado. Y el OS, por supuesto, el encoder. Un juego, el encoder y la plataforma, es lo que quise decir. Un juego, el OS y la plataforma. Y luego están otras cuestiones importantes. Están los perfiles. Ojo, están los perfiles del OBS que nos ayudan a aligerar la carga de la GPU o de la CPU, dependiendo el juego y dependiendo los núcleos que tenga el procesador. ¿Hay más rendimiento con más núcleos? Sí, pero es un rendimiento, yo siempre lo he dicho, residual. Es decir, apenas llega a notarse. ¿Ok? Entonces espero que esta sencilla reflexión les invite a ustedes a pensar si tantos núcleos valdrán la pena en un futuro. O valdrá la pena mejor comprarse una muy buena GPU y tener un buen micro de 8 núcleos, 8 hilos, 6 núcleos, 6 hilos, 6 núcleos, 12 hilos, bien oseado, con una muy buena refrigeración y que dure muy buen tiempo, 5 o 6 años. Si los juegos van a ser GPU dependientes, ¿para qué tanta CPU? Pensemos. Bendiciones, chao y que estén muy bien. Pura vida. Doesn't pay out when you spend it in a better way. Gotta keep pushing, gotta